Mi hijo me llamó desde el camino de entrada de su propia casa. No desde dentro, desde el camino de entrada, sentado en su coche con el motor apagado, con la voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírle a través de las paredes. Papá, ¿puedes venir en Nochebuena? La familia de Alexandra Pereira estará allí. Simplemente, creo que te necesito ahí. Le dije que, por supuesto. No le pregunté por qué estaba susurrando. Conduje 4 horas desde la Sierra de Madrid hasta la costa de Marbella el miércoles antes de Nochebuena, pasando por las largas y llanas extensiones del campo andaluz, a través de ese olor a pino y sal que te indica que la costa está cerca. Mi hijo, Iker Casillas Fernández, vivía en una urbanización llamada Los Monteros, donde las casas eran enormes, los jardines estaban mantenidos por profesionales, y nadie parecía estar nunca fuera disfrutando de nada de eso. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, háganos saber desde dónde nos está viendo. Nos encantaría saberlo. Espero que disfrutes escuchando esta fascinante historia. Aparqué mi viejo Seat familiar de hace 12 años entre un Porsche Cayenne blanco y un BMW negro. Reconocí el patrón inmediatamente. Lo había visto antes en un contexto diferente, hace mucho tiempo, en un tipo de sala muy distinta. Iker Casillas Fernández me recibió en la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se le veía más delgado que la última vez que lo vi. Había unas ojeras bajo sus ojos que no estaban allí en verano. Me abrazó con más fuerza de lo habitual para un hombre de 42 años, lo que me dijo más que cualquier cosa que hubiera podido decir por teléfono. Papá, gracias por hacer el viaje. No me lo habría perdido. Le entregué el postre que había traído, una tarta de Santiago, la receta de su madre. ¿Cómo estás, hijo? Miró hacia el interior de la casa antes de responder, bien. Estoy bien. Pasa. El salón había sido reorganizado desde mi última visita. Los muebles que Iker y Alexandra habían elegido juntos cuando se mudaron habían desaparecido en su mayor parte. El sofá que les había ayudado a subir por 2 tramos de escaleras fue reemplazado por algo angular y pálido, el tipo de mobiliario que parece caro y se siente deliberado. Una pared de galería había aparecido donde solían estar colgadas las fotos de pesca de Iker. Las fotos que le había tomado en el río Tormes, su primera trucha, la mirada de pura alegría en su rostro a los 17 años, no se veían por ninguna parte. Alexandra Pereira salió de la cocina. Tenía 39 años, vestida impecablemente incluso en casa, con ese tipo de compostura que se interpreta como calidez hasta que te das cuenta de que nunca cambia independientemente de la situación. Roberto. Sonrió de la forma en que sonríen en la recepción de un hotel. Me alegro mucho de que hayas llegado bien. Un viaje largo desde la sierra, me alegro de verte, Alexandra. La casa se ve hermosa. Hemos estado actualizando. Lo dijo de la misma manera que la gente lo dice cuando en realidad quieren decir reemplazando. Sus padres llegaron 1 hora más tarde, Cayetano Martínez de Irujo y Carmen Lomana, de los Lomana de Marbella. Como Cayetano se presentaba a la gente al menos 2 veces por reunión, según me había contado Iker. Cayetano había hecho su fortuna en seguros comerciales y había pasado las décadas siguientes asegurándose de que todo el mundo lo supiera. Tenía 67 años, era ancho de hombros, ruidoso de esa manera particular de los hombres que nunca han tenido que escuchar con atención a nadie. Carmen era más callada pero más aguda, el tipo de mujer que catalogaba todo y no decía nada hasta el momento en que la información era más útil. También trajeron al hermano de Alexandra, Rubén Doblas, que tenía 35 años, trabajaba para la empresa de Cayetano y tenía el aspecto de un hombre al que le habían dicho toda su vida que era excepcional y había empezado a creérselo por completo. Cayetano me estrechó la mano con las 2 suyas. Roberto, qué bueno ponerle por fin cara al nombre. Iker habla de ti. Lo dijo como si fuera una curiosidad menor, cosas buenas, espero. Oh, claro, claro. Jubilado, ¿verdad? ¿Qué era? Administración escolar. Fui magistrado de la Audiencia Nacional durante 22 años, dije amablemente. Me jubilé hace 3 años. Él asintió de una manera que sugería que realmente no me había escuchado. Bueno, no hay nada de malo en el servicio público. Nos sentamos a tomar unas copas antes de la cena.
Cayetano dominó inmediatamente la conversación, pasando de las tradiciones de Nochebuena de la familia a la situación del mercado inmobiliario, al reciente ascenso de Rubén y al rendimiento de su cartera de inversiones. Iker se sentó en su propio sillón, en su propio salón, y casi no dijo nada. Yo le observaba. Rellenaba las copas cuando se vaciaban. Estaba de acuerdo cuando parecía esperarse que lo estuviera. Se reía de las bromas de Cayetano medio segundo después que los demás, de la forma en que te ríes cuando estás monitorizando la habitación en lugar de estar en ella. En un momento dado, Alexandra interrumpió algo que Iker empezaba a decir. Iker, cariño, ¿puedes ir a mirar el asado? Sin mirarla, él se levantó y fue. Cayetano se inclinó hacia adelante. Ya sabes, Roberto, estamos intentando convencer a estos dos de que se muden más cerca de nosotros. Sotogrande tiene unas urbanizaciones nuevas preciosas, cerca del agua. Parecen felices aquí, dije. Oh, Iker está bien en cualquier lugar, dijo Cayetano, agitando una mano. Él se adapta, pero Alexandra necesita estar más cerca de la familia. Ella no está hecha para el aislamiento. Marbella está a 40 minutos de aquí, dije. Exacto, añadió Carmen con una sonrisa. Demasiado lejos. La cena estaba servida para las 9. La mesa era lo suficientemente larga para 8 personas, aunque solo éramos 6. Alexandra había cocinado todo, cosa que mencionó 3 veces en los primeros 15 minutos. La comida era genuinamente excelente. Tenía un verdadero talento en ese sentido. Se lo dije y lo decía en serio. Cayetano bendijo la mesa, una bendición larga, del tipo que es más un discurso que una oración. Luego, unos 20 minutos después de empezar a comer, Iker se inclinó hacia adelante para rellenar la copa de agua de Carmen. Su codo rozó el borde de una pequeña salsera con reducción de vino tinto. Se volcó. Un arco rojo oscuro cruzó el mantel blanco y aterrizó cerca del plato de Rubén. Iker ya se estaba disculpando, alcanzando su servilleta. Lo siento mucho. Lo limpiaré. La voz de Alexandra cortó limpiamente la mesa. Iker. Su tono tenía la temperatura de enero. ¿Puedes hacer el favor de quedarte quieto? Este mantel es de lino belga, lo siento. Lo limpiaré. Siempre haces esto. Lo dijo de la forma en que dices algo que has dicho muchas veces antes. No prestas atención. Nunca prestas atención en la mesa. La mesa se quedó en silencio. Rubén miró su plato. Carmen reorganizó sus cubiertos. Cayetano se aclaró la garganta y cogió su copa de vino. Iker dejó la servilleta. Su rostro se había quedado cuidadosamente en blanco. Yo reconocí esa expresión. Era el rostro de alguien que había aprendido que reaccionar empeoraba las cosas. Lo siento, dijo de nuevo. Ya era la tercera vez. Alexandra miró a sus padres de una manera que comunicaba algo sin palabras, un lenguaje compartido que se suponía que yo no debía entender. Cayetano dio un pequeño asentimiento. Carmen casi sonrió. Dejé el tenedor, cogí mi copa de agua y di un sorbo lento. Había pasado 22 años en un tribunal de la Audiencia Nacional. En ese tiempo, había visto pasar ante mí a unos 800 y pico casos. Había escuchado a abogados, testigos, acusados y víctimas. Había aprendido a leer las habitaciones de la misma manera que otras personas leen un texto. Cada cambio de postura, cada frase inacabada, cada silencio que decía más que las palabras a ambos lados del mismo. Lo que estaba leyendo ahora en esta mesa de Nochebuena en Los Monteros, Andalucía, no era un matrimonio difícil. No era un choque de personalidades. Era algo que, lamentablemente, había visto clasificado en los expedientes judiciales más veces de las que me gustaría contar. Disculpadme un momento, dije. Me levanté, doblé la servilleta y caminé hacia el baño del pasillo. No entré al baño. Caminé hacia el armario de los abrigos donde había colgado mi chaqueta, metí la mano en el bolsillo interior y saqué mi teléfono. Me quedé de pie en el pasillo en penumbra, con los sonidos de la conversación reanudada en la mesa a mis espaldas, y llamé a una mujer con la que no había hablado en 8 meses. Laura, dije cuando respondió, soy Roberto, siento llamar en un día festivo, magistrado. Su voz cambió inmediatamente al registro que usa la gente cuando entiende que la llamada es profesional. ¿Qué necesita?
Laura Gómez había trabajado en los juzgados de familia de Málaga durante 16 años antes de pasar a un despacho privado centrado en casos domésticos. Se había sentado en mi sala del tribunal más veces de las que ninguno de los dos podría contar. Confiaba en ella de la forma en que confías en las personas que te han demostrado su carácter bajo presión, en lugar de simplemente describírtelo. Estoy sentado en una mesa de Nochebuena viendo a mi hijo ser desmantelado silenciosamente en su propia casa, dije. Control emocional, tácticas de aislamiento, unidad familiar que refuerza el comportamiento. Quiero entender lo que estoy viendo antes de hacer nada. Dígame qué está viendo, dijo. Se lo conté de forma tranquila y eficiente, de la manera en que me había entrenado para resumir patrones de hechos en 30 segundos o menos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Eso es control coercitivo, Roberto. El término clínico es abuso psicológico en la pareja íntima. No tiene que haber contacto físico para que sea abuso, aunque a menudo se intensifica. ¿Qué hago? ¿Ahora mismo? Documentar, no confrontar. La confrontación nos alertará y cerrarán filas. Y Roberto, necesitas que él hable. Él mismo tiene que verlo. No puedes rescatar a alguien que no sabe que necesita ser rescatado. Lo sé. Gracias, Laura. Llámeme después de las fiestas. Guardé el teléfono, me quedé en el pasillo durante 10 segundos con los ojos cerrados y volví a la mesa. La conversación había pasado al reciente viaje de golf de Rubén a Sotogrande. Me senté, cogí el tenedor y escuché a Rubén describir su hándicap durante los siguientes 4 minutos. Observé a Iker. Se había servido más vino. Asentía a la historia con la expresión paciente de un hombre que había practicado ser invisible. Después de la cena, mientras las mujeres recogían la mesa y Cayetano y Rubén iban a ver el fútbol, Iker y yo llevamos nuestro café al porche trasero. Hacía frío y el cielo estaba gris. El olor del mar flotaba en el aire. Unas cuantas garzas permanecían inmóviles a lo lejos, junto al agua. No presioné. He aprendido que los hombres de cierto temperamento, e Iker es uno de ellos, no responden a preguntas directas sobre su dolor. Necesitan llegar a él por sí mismos. Mirando de lado, le dije, tus fotos de pesca. No las vi dentro. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Alexandra pensó que la pared de la galería se vería mejor, más cohesiva. A mí me gustaban esas fotos. Se quedó en silencio. Yo las tomé, dije, cada una de ellas. ¿Recuerdas aquella mañana en el río Tormes cuando atrapaste aquella trucha común y te quedaste allí parado sosteniéndola durante un minuto entero antes de devolverla al agua? Todavía tengo esa foto en mi casa. No dijo nada durante un largo momento. Sí. Lo recuerdo. Dejé que el silencio se asentara. Esta es una habilidad que casi nadie menor de 50 años tiene, y es más útil de lo que la mayoría de la gente cree. Luego dijo en voz baja, ella tiene buenas intenciones. Solo tiene estándares altos. Bebí un sorbo de mi café. Su familia está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera. Yo todavía estoy aprendiendo. Asentí. Tiré la salsa de vino. Casi se rió, pero no llegó a hacerlo del todo. Hago cosas así. ¿De verdad? Me miró. No sé qué significa eso. Quiero decir, ¿realmente crees que eres torpe, o simplemente te han dicho que lo eres con tanta frecuencia que parece verdad? Volvió a mirar hacia el agua. Las garzas no se habían movido. Dijo, ella está bajo mucha presión. Le dije, háblame del negocio. Su expresión cambió. Iker había fundado un estudio de arquitectura paisajística hacía 5 años con una colega, trabajando principalmente en proyectos residenciales a lo largo de la Costa del Sol. Lo había construido cuidadosamente y le iba bien bajo cualquier medida razonable. Está bien. Estamos bien. ¿Sigue siendo la mitad tuyo? Se quedó muy quieto. ¿Qué quieres decir? Cayetano se me acercó en septiembre, dije con cuidado, no me dijiste eso. Se giró para mirarme. ¿Cómo sabes sobre eso? Me llamó, dije. Me dijo que estaba considerando invertir en el estudio tuyo y de Aida, y quería mi perspectiva como tu padre. Le dije que tendría que hablar contigo primero. Me dijo que ya lo había discutido contigo y que estabas de acuerdo. Iker dejó su café en la barandilla, no me miró.
Él me dijo eso, dijo lentamente, que hablaría contigo, que tú pensabas que era una buena oportunidad. Nunca hablé con él antes de esa llamada, dije. Y terminé esa llamada en 30 segundos. Cerró los ojos. Iker, ella me pidió que lo considerara. Se lo dijo al paisaje. Dijo que el bufete necesitaba capital para crecer y que su padre estaba ofreciendo mejores condiciones que un banco, y que era una inversión familiar, y que yo estaba siendo orgulloso y difícil sin motivo. ¿Hiciste que un abogado revisara las condiciones? Ella dijo que eso haría sentir a su padre que no confiábamos en él. Mantuve mi voz muy uniforme. ¿Cuáles son las condiciones? Me lo contó. Le llevó unos minutos repasar todo. Escuché sin interrumpir. La participación en el capital que solicitaba Cayetano no era una inversión. Era un mecanismo de control, redactado en el lenguaje de la generosidad. Si Iker lo aceptaba, en un plazo de 18 meses Cayetano Martínez de Irujo tendría poder de veto efectivo sobre cualquier decisión comercial importante. Había visto instrumentos como este en mi sala del tribunal, en el contexto de casos de abuso financiero. Hijo, le dije cuando terminó, necesito que me escuches con atención. Lo que Cayetano me describió en septiembre y lo que acabas de contarme esta noche son dos propuestas diferentes. Lo que te dijeron sobre mi respuesta a la primera propuesta no es cierto, y lo que Alexandra te dijo sobre las intenciones de Cayetano puede que no sea lo que realmente está sucediendo aquí. Se quedó callado durante mucho tiempo. ¿Crees que me mintió? Creo que puede haberte dicho lo que era necesario para obtener un resultado particular. Se volvió y me miró entonces. Me miró de verdad, y vi algo en su rostro que no había visto desde que tenía 8 años y descubrió algo sobre cómo funcionaba realmente el mundo que esperaba que no fuera cierto. Adentro, alguien se rió ruidosamente. Cayetano. El sonido traspasó la puerta de cristal. ¿Qué hago, papá? Ahora mismo, dije, nada. Vuelve adentro. Sé agradable. Adentro, sé agradable. No le des a nadie motivos para pensar que algo ha cambiado. ¿Puedes hacer eso? Asintió lentamente. Iker, ¿has hablado con Aida Domenech sobre esto? ¿Tu socia? Miró al suelo del porche. No. Llámala el viernes por la mañana. Cogió su café. ¿Esto es malo? Miré a mi hijo. Tenía 42 años, era inteligente, talentoso, amable, un hombre que había construido algo real de la nada y estaba en el proceso de no entender cómo se lo estaban quitando. Vamos a estar bien, dije, los dos. Volvimos adentro. El resto de la velada me dediqué a ser un invitado perfectamente anodino. Elogié la cena. Le hice a Cayetano las preguntas adecuadas sobre su juego de golf. Dejé que Rubén hablara sobre sí mismo, lo cual no requería ningún estímulo en absoluto. Alexandra me observó 2 veces cuando pensó que yo no estaba mirando, comprobando algo, tratando de leer si había notado algo, si yo era un problema. No le di nada que leer. 68 años, 22 años en la Audiencia Nacional, 18 años antes como abogado. Me había sentado frente a personas que habían hecho cosas genuinamente terribles y a ninguna le había dado la satisfacción de saber lo que estaba pensando. Una bienintencionada reunión festiva en Marbella no suponía un reto particular. Conduje de vuelta a Madrid esa misma noche en lugar de quedarme a dormir. Le dije a Iker que tenía que madrugar. En las 4 horas de viaje a casa a través de la oscuridad, hice 3 llamadas telefónicas, todas a personas con las que había trabajado a lo largo de mi carrera. Hice preguntas. Escuché. Les di las gracias y colgué. Luego volví a llamar a Laura Gómez. Lo que estoy viendo puede tener un componente financiero, le dije. Entonces necesitas un abogado de familia y un abogado mercantil, dijo ella, por separado. Y Roberto, él tiene que ser quien decida seguir adelante. Tú puedes prepararlo todo, pero no puedes actuar sin él. Lo sé, dije, pasé las siguientes 6 semanas preparándome. Lo primero que hice fue llamar a un viejo colega de mis años en la capital, un abogado mercantilista llamado Alejandro, especializado en disputas de sociedades. Le expliqué la situación en términos generales y le pedí que sacara todos los registros públicos asociados a Seguros Comerciales Cayetano y a Cayetano Martínez de Irujo personalmente. No para tomar medidas, sino para entender
Lo que Alejandro encontró durante las siguientes 2 semanas fue interesante de la manera en que las cosas son interesantes cuando confirman lo que ya sospechabas. Cayetano había hecho esto antes, no con el matrimonio de su hija, sino con socios comerciales. 2 veces en la última década había entrado en acuerdos de sociedad con empresas más pequeñas, acuerdos que comenzaban con un lenguaje de inversión y terminaban con el control absoluto. En un caso había habido una demanda. Se había resuelto discretamente. Lo segundo que hice fue pasar tiempo con mi hijo. Conduje a Marbella 3 veces en diciembre bajo pretextos ordinarios. Una vez para ayudar a Iker con un problema de fontanería, otra para devolverle algunos utensilios de cocina que su madre le había dejado y que yo había encontrado mientras limpiaba un armario, y otra sin ninguna razón en absoluto, excepto que quería verle y se lo dije. En la tercera visita, le llevé la tarjeta con el número de Alejandro. No lo planteé como una emergencia. La puse en la encimera de la cocina cuando Alexandra no estaba en la habitación y le dije, este es un amigo mío, un abogado mercantilista en Madrid. Le he hablado de tu bufete en términos generales. Estaría encantado de hablar contigo sobre la estructura de la propuesta de capital si alguna vez quieres una perspectiva profesional. Sin presión. Sin compromiso, Iker miró la tarjeta durante un largo momento, luego se la guardó en el bolsillo. Llamó a Alejandro 4 días después. Lo sé porque Alejandro me llamó para decirme, brevemente, que la conversación había tenido lugar, que Iker había hecho preguntas inteligentes y que Alejandro se había ofrecido a revisar los documentos a precio de coste como cortesía profesional. No me dijo nada confidencial sobre lo que Iker había dicho. No lo necesitaba. En enero, Iker me llamó un domingo por la mañana. Papá. Sonaba diferente. No mejor, exactamente, pero más despierto. Como alguien que ha estado dormido de una manera particular y ha empezado a notarlo. Hablé con Aida Domenech. ¿Cómo fue eso? Ella ya sabía que algo andaba mal. Dijo que llevaba 2 meses esperando a que yo sacara el tema. Contrató a su propio abogado en noviembre después de que Cayetano se pusiera en contacto con ella directamente sin decírmelo. ¿Se acercó a tu socia directamente? Iker hizo un sonido que no llegó a ser una risa. Sí. Miré por la ventana a las montañas de enero, los árboles desnudos, el cielo gris. Iker, dije, necesito preguntarte algo directamente, y necesito que me respondas con honestidad. Vale, dejando a un lado el negocio por un momento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Larga pausa. No sé cuándo pasó, dijo finalmente. No sé en qué año empezó a sentirse así, como si fuera un invitado en algún sitio, como si tuviera que tener cuidado todo el tiempo. ¿Cuidado con qué? De equivocarme, de decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto o querer lo incorrecto. Se detuvo. Esa no es una manera normal de sentirse en tu propia casa, ¿verdad? No, dije. No lo es. Creo que llevo mucho tiempo poniendo excusas. Eso es muy común, dije. No significa que haya nada malo en ti. Significa que eres una persona que confió en alguien a quien amaba. Se quedó callado. ¿Qué hago? Quiero que llames a Laura Gómez, dije. Es abogada de familia en Málaga. Es la mejor que conozco en lo que hace y lleva tiempo esperando tu llamada. ¿Ya has hablado con ella? Quería tener a alguien preparado, dije. Por si tú estabas preparado. Otra pausa. Luego, ¿desde cuándo sabías que algo andaba mal? Desde Nochebuena, dije, la salsa de vino. No dijo nada por un momento. Luego, pensé que no te habías dado cuenta de eso. Me doy cuenta de todo, hijo. Siempre lo he hecho. Solo espero hasta saber qué estoy mirando antes de decirlo. Las semanas siguientes se movieron con el impulso particular de las decisiones que se han tomado en privado antes de hacerse públicas. Iker se reunió con Laura Gómez 2 veces. Se reunió con Alejandro en persona en Madrid y se fue con una comprensión clara de lo que exactamente habría significado para el bufete firmar la propuesta de inversión de Cayetano. Habló con Aida. Habló de verdad con ella. Y descubrió que su socia había estado protegiendo su empresa de un movimiento de flanqueo del que no había querido alarmarle. Ella había rechazado el acercamiento directo de Cayetano en noviembre. Y no se lo había dicho a Iker porque no quería ponerle en medio de algo que sospechaba que era más complicado de lo que parecía. Tenía razón en eso.
En febrero, Iker le dijo a Alexandra que iba a solicitar la separación legal. Yo no estuve allí para esa conversación. No sé exactamente qué se dijo. Lo que sé es que Iker me llamó después desde el camino de entrada de su casa, sentado en su coche con el motor apagado. Y esta vez, su voz no era baja ni asustada, estaba temblando, pero de la forma en que tiemblan las cosas cuando han estado bajo presión durante mucho tiempo y la presión se libera de repente. Se lo he dicho, dijo. Papá, se lo he dicho. Lo sé. ¿Cómo estás? No lo sé. Asustado, pero también siento que puedo respirar. Esa es la respuesta correcta. Cayetano me llamó, dijo. Alrededor de una hora después de que se lo dijera a ella. Me dijo que estaba cometiendo el peor error de mi vida y que no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo, y que tenía abogados que me enterrarían. ¿Qué le dijiste? Le dije que agradecía la llamada y que mis abogados se pondrían en contacto con él. Sonreí ante el invierno de la sierra al otro lado de mi ventana. También le dije, dijo Iker, y pude oír el fantasma de algo en su voz, algo que había estado ausente durante mucho tiempo. También le dije que tal vez querría hablar con sus propios abogados antes de hacer más propuestas relacionadas con mi empresa, porque había hecho que un abogado mercantil especializado en disputas societarias revisara los documentos y la estructura de la propuesta constituía motivos potenciales para una demanda por fraude bajo la Ley de Sociedades de Capital Española. Bien, dije. Cayetano se quedó callado después de eso. La gente a menudo lo hace, dije. En marzo, conduje a Marbella para ayudar a Iker a sacar algunas de sus cosas. No los muebles. Eso podría resolverse más tarde. Las cosas que importaban. La caja de aparejos de pesca de su abuelo. Los álbumes de fotos, las fotos de pesca que habían sido guardadas en una caja en el garaje cuando se instaló la pared de la galería. Cargamos mi Seat en 2 horas. Era un sábado brillante y frío, con gaviotas volando por encima y el olor del agua. Cuando terminamos, Iker se apoyó contra el coche y miró la casa. Se quedó así durante un rato. Yo esperé. ¿Crees que fracasé?, preguntó. Lo pensé de la misma manera que habría pensado una pregunta que me hicieran en el estrado. Cuidadosamente, sin apresurarme a dar la respuesta cómoda. Creo que estabas en una situación diseñada para hacerte sentir que siempre estabas fallando, dije. Hay una diferencia. Asintió lentamente. Tu madre, dije. Sabes que solía decir que algunas personas confunden estar al mando con estar en una relación. Eso no es amor. El amor no requiere que te hagas más pequeño para sobrevivir a él. Se quedó callado un momento. La echo de menos, dijo. Yo también. Condujimos de vuelta a mi casa en Madrid y pasamos la velada en el porche, como solíamos hacer cuando él estaba en el instituto. Hablando de nada en particular. Las montañas oscureciéndose a nuestro alrededor. Las estrellas saliendo sobre la línea de la sierra, una a una. El proceso legal llevó varios meses más. Laura Gómez fue todo lo que le había prometido a Iker que sería. El acuerdo de separación se negoció con cuidado y equidad. La propuesta de capital de Cayetano nunca se firmó, y la amenaza de una demanda por fraude, que Alejandro había construido con su precisión característica, persuadió a los abogados de Cayetano de aconsejar a su cliente en contra de cualquier otra participación en el bufete de Iker. Cayetano me llamó una vez durante este período. Estaba en mi taller lijando una mecedora que llevaba construyendo 6 meses cuando sonó mi teléfono con un número de Marbella que no reconocí. Roberto, la voz de Cayetano había perdido parte de su volumen de la mesa de la cena. Creo que empezamos con el pie izquierdo, tú y yo. Me gustaría hablar de esto como hombres razonables. Dejé el papel de lija. He sido razonable durante todo este proceso, Cayetano. Mi hijo ha estado representado por un excelente abogado y está siendo tratado de manera justa. No estoy seguro de que hay que discutir entre nosotros. Está cometiendo un error. Su voz cambió a algo que pretendía sonar paternal. Alexandra lo ama. Las familias pasan por malas rachas, lo sabes. Lo que se dije es que le dijiste a mi hijo que yo respaldaba tu propuesta de inversión cuando nunca había hablado contigo sobre ello.
Sé que te acercaste a su socia comercial sin su conocimiento, y sé que tu yerno pasó 3 años en su propia casa sintiéndose como un hombre que necesitaba permiso para existir. Esas no son malas rachas, Cayetano. Se quedó callado. Tengo un gran respeto por el apellido de su familia en esta comunidad, dije. Espero que siga encontrando que vale la pena protegerlo. Buenas tardes. Colgué y volví a la mecedora. Lo que no le dije a Cayetano, porque no había necesidad, era que había pasado 22 años construyendo relaciones con todos los niveles de la comunidad legal española, desde secretarios hasta jueces de apelación. No había utilizado esas relaciones para ejercer ninguna presión en absoluto. No lo había necesitado. Iker tenía abogados competentes, Alejandro había preparado una documentación meticulosa, y la propuesta que Cayetano había intentado vender como generosidad no había sobrevivido al contacto con una revisión profesional. El apellido Lomana o Martínez de Irujo no iba a hacer que un contrato defectuoso fuera repentinamente válido. La maquinaria había funcionado como estaba diseñada para funcionar, yo simplemente me había asegurado de que Iker tuviera acceso a ella. Para el verano, Iker vivía en un apartamento alquilado en el centro de Málaga. Un lugar pequeño en un segundo piso con un balcón que daba a una calle de viejos robles. Se había llevado las fotos de pesca. Fueron las primeras cosas que colgó en las paredes. Lo visité en junio. Fuimos a pescar al río Guadalquivir, solo nosotros dos, arriba antes de las 6. Café en termos. El agua plateada a la luz de la madrugada. No hablamos mucho. No lo necesitábamos. Hay una cualidad específica de silencio entre personas que se entienden y confían en que ese entendimiento se mantenga sin refuerzo constante. En el viaje de vuelta, Iker dijo. Aida me dijo ayer que conseguimos el proyecto de los parques de la Junta de Andalucía. Es el contrato más grande que hemos tenido nunca. Sonreí, eso es maravilloso. Lo ganamos sin el dinero de Cayetano. No necesitaba su dinero, dije. Necesitabas creer que no necesitaba su dinero. No es lo mismo. Asintió. Condujo durante un rato. Luego, papá, ¿por qué nunca me dijiste que seguías en contacto con tanta gente de tu carrera? Hizo una pausa. Laura Gómez me dijo que ayudaste a establecer la clínica de derecho de familia en los juzgados. Alejandro me dijo que los dos juzgasteis 3 casos juntos en los años 90. Vi pasar el paisaje andaluz. Las hierbas largas. El agua apareciendo y desapareciendo a través de los árboles, me conocías como tu padre, dije. Quería que siguiera siendo así. ¿Por qué? Porque ser padre es lo más importante que he sido nunca, dije. El resto era solo trabajo, buen trabajo. Trabajo del que me sentía orgulloso. Pero se acaba, esto no. No dijo nada durante un rato. Luego, pensaban que solo eras un anciano jubilado que conducía un Seat destartalado. Sonreí. La gente ve lo que busca, él se rió. Fue una risa real, sin complicaciones, del tipo que no le había escuchado en demasiado tiempo. Realmente no sabían con quién se estaban metiendo. Sabían exactamente quién era yo, dije, simplemente malinterpretaron lo que eso significaba. El verano dio paso al otoño. El bufete de Iker siguió creciendo. Me llamaba los domingos por la mañana con más frecuencia que antes. Las conversaciones eran más ligeras, abarcaban más temas, cubrían la pesca, los muebles, los proyectos que estaba diseñando, y una mujer con la que había cenado 2 veces, que era bióloga marina en Cádiz y parecía hacerle hablar más rápido, de una forma que reconocí como una buena señal. Una tarde de octubre, estaba sentado en mi porche en la sierra con una taza de café, en esa clase de silencio que cuesta décadas ganar, cuando sonó mi teléfono. Iker. Hola, hijo. Hola, papá. Solo quería llamar. Sin ningún motivo en particular. Esas son las mejores llamadas, se rió. ¿Cómo va la silla? Casi terminada, dije. Las juntas son la última parte. Tienes que tomarte tu tiempo con las juntas o todo se desmorona con el tiempo. Se quedó callado un momento de esa manera cómoda. Luego, he estado pensando en algo que dijiste en Nochebuena. En el porche. ¿Qué es? Dijiste que íbamos a estar bien, los dos. No te creí cuando lo dijiste. ¿Y ahora? Ahora creo que sabías algo que yo no,
te conocía a ti dije. Siempre te he conocido. Incluso cuando tú habías olvidado temporalmente quién eras. Me dio las buenas noches un rato después y me quedé con el silencio, las montañas y las estrellas de octubre saliendo sobre la cresta de la sierra. Hay personas que creen que la sabiduría es lo mismo que el poder. Que lo que importa es la capacidad de mover las piezas en el tablero, de hacer que las cosas sucedan. De ser el tipo de persona con la que los demás tienen que lidiar. Pasé 22 años en un rol que me dio todas esas cosas y aprendí algo en ese tiempo que muy pocos de mis colegas llegaron a entender del todo. El verdadero trabajo nunca es el caso que tienes delante. El verdadero trabajo es la persona a tu lado. El resto es solo mecanismo. Útil cuando se necesita, invisible cuando no. Las fotos de pesca de mi hijo vuelven a estar en su pared. Su bufete tiene 2 nuevos empleados y un proyecto en Andalucía que será hermoso cuando esté terminado. Llama los domingos por la mañana. Hacia eso es hacia lo que trabajo, no un veredicto, no una sentencia, no la retirada silenciosa de Cayetano Martínez de Irujo. Solo mi hijo. Siendo el mismo otra vez. Al otro lado del teléfono en una mañana de domingo, hablando libremente. Todo lo demás fue simplemente asegurarse de que la mesa estuviera puesta correctamente cuando llegara el momento. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. Y tómate un momento para decirnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Leemos cada uno de ellos.